¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. En esta ocasión me acompaña Sebas, que hace algunos meses no estabas con nosotros como host. Así es que, pues Sebas, si quieres empezar con este capítulo, por favor. Claro. Tenemos el gusto de estar con Salvador Villalpando de ILCO Global. Vamos a hablar sobre fideicomisos y sobre financiamiento estructurado, ¿no? En general. Así es. Va, excelente. Si nos das el gusto a presentarte, contarte un poco de ti y de ILCO. No, pues muchas gracias. Primero, gracias por invitarme aquí al capítulo y a platicar con ustedes. La verdad es que, yo soy Salvador, como decía ahorita Sebas, soy el DGA de la parte estructurada de fideicomisos en GILCO, y un poco lo que nosotros hacemos en GILCO lo podría resumir en cualquier tema que tenga que ver con administración de activos. Nosotros nos encargamos de evaluar, monetizar hasta la administración de estructuras más complejas. Entonces, la verdad es que estamos metidos, mientras hay un activo real o intangible atrás, pues nos metemos a revisarlo. Uh-huh. Excelente. Así para dummies como yo, absolutos. Así como si podríamos empezar con la explicación, a ver, ¿qué es un fideicomiso y para qué sirve para las instituciones financieras? Creo que la manera más fácil de decir que es un fideicomiso, y justo para no entrar en temas legales muy técnicos, es un vehículo donde una persona, una empresa transfiere bienes o activos y alguien más los administra. Entonces, al final, pues es un vehículo, está regulado ya entrando en temas, por la Ley de Instituciones de Operaciones de Crédito, pero la esencia de un fideicomiso es tú aportas algo para que alguien más lo administre. Entonces, al final, pues las instituciones les gusta porque les da seguridad. Es un lugar donde los bienes se salen de las compañías y alguien más tiene visibilidad, los puede revisar y le da mucho más forma a toda la estructura. A mí me contaban la semana pasada unos abogados de una transacción que me enteré. Alguien compra una casa y entonces le transfiere al comprador el anticipo de la casa y ahora traen una bronca porque no se han logrado ejercer la compra completa y decían, el error fue no poner un fideicomiso de por medio. Yo los fideicomisos los considero algo como para instituciones financieras, como grande, de pronto para temas de herencia, pero no en el día a día como para hasta hacer una transacción y decir, le voy a comprar algo a alguien, voy a poner un fideicomiso en medio para que se asegure de que yo este dinero lo estoy dando a cambio de algo que cuando voy a recibir se va a liberar. Entiendo esa es la esencia del fideicomiso, pero ¿cómo hay tantos tipos de fideicomiso? ¿Qué hay? Es que creo que esa es la gran ventaja que nos dan los fideicomisos. Al final no es un vehículo rígido, entonces nos permiten pues, poder meter prácticamente cualquier activo y definir las reglas con las que va a operar ese activo. Entonces, a partir de ahí, pues claro, aquí puedes meter la casa y cuando se termine de pagar, pues se le entrega a quien la compró, ¿no? Y así pues se van haciendo transacciones cada vez más complicadas. Entonces hay fideicomisos, el más básico diríamos es de administración. Le das la opción de que alguien más administre esos bienes. Pero pues vienen de garantías, de pagos, de créditos, de emisiones para temas bursátiles. Entonces un poco la figura lo que nos permite, uno es pues, poder meter cualquier cosa y dos, entre todos estos tipos al final no son excluyentes. Entonces por lo general un fideicomiso de emisión pues va a tener su parte de administración, de colateral, de pagos. Entonces puedes meter todos los tipos de figuras dentro del mismo vehículo. Wow. Y en su caso, en el caso de ILCO, ¿cuál es la típica transacción? Para nosotros la típica transacción es un fideicomiso lo podríamos llamar de administración y pago. O sea, podríamos decir es el más básico que vemos y un poco la esencia de lo que hacemos es un fondeador quiere prestar dinero en México, sobre todo a instituciones financieras no bancarias, y entonces en vez de hacer un crédito directo o una transacción directa donde pongas una hipoteca, pero cada quien administre sus bienes y sus recursos, pues lo que hacen es ponen una parte de la cartera y los bienes de esa cartera dentro de un fideicomiso. Entonces, con eso garantizas que la administración pues, sea supervisada y garantizas que todos los flujos que generen esos créditos y esos bienes, pues al final queden en un lugar y de ese lugar pues ya se haga el pago, ¿no? Entonces, tampoco dependes de que la compañía quiera o no pagarte y quiera o no distribuir los recursos, sino caen en el fideicomiso y de acuerdo a las reglas establecidas, pues se hace toda la distribución de fideicomisos. Entonces, al final nosotros como GILCO lo que hacemos es darle vericidad y certificar que todas esas reglas se cumplan. Sí. Suena
complicado en comparación de pedir un crédito. O así como, me imagino que tiene que tener un cierto tamaño de operación para que tenga sentido. Es más complicado que pedir un crédito, claro, es más complicado. Puede llegar a ser más oneroso. Pues creo que de entrada, y cuando no tienes todo el conocimiento, puede llegar a serlo. Pero al final es un vehículo que cada vez se usa más porque las instituciones que prestan dinero pues necesitan más seguridad. ¿Cuál es el tema? Pues un poco las crisis en México, todos los temas de o fraudes o quiebras o estructuras que no funcionaron, pues han hecho que este vehículo tenga pues, dos grandes beneficios. Por un lado es la certeza jurídica que comentábamos, todos los activos y los propios flujos de esos activos viven fuera de la empresa. Y por otro lado, pues que es un vehículo que en el caso más extremo está fuera de la estructura de un concurso mercantil. Entonces, si nos vamos a una quiebra, pues al final este vehículo, al ser en esencia propiedad de los bienes y de los flujos, la propia institución fiduciaria, pues en caso de una quiebra de a quien tú le prestaste el dinero, pues no tienes ningún tema, vas y operas ese vehículo y ese vehículo sigue cobrando. Entonces, al final, pues tiene esas dos grandes ventajas, no depender al 100, aunque claro, dependes de la persona a la que das el crédito y al mismo tiempo, pues la certeza jurídica en un escenario, pues fatal, que es lo que ha llevado a mucha gente a cada vez confiar más en estas estructuras. Claro, la estructura está regulada, decías. La estructura, no está regulada, sino que se rige bajo lo que dice la ley. O sea, no como tal es una estructura regulada que tengas que hacer reportería mes a mes o tener algún tipo de visibilidad fuera de los fideicomisos con un tema bursátil, los que decíamos. Si hay una emisión bursátil, pues claro, ahí sí hay ciertas reglas que tienes que cumplir, pues porque cualquiera puede comprar ese papel. Pero en un fideicomiso entre privados no necesariamente es regulado, pero sí hay reglas que por un lado ponen pues, esta ley de instituciones y títulos de crédito, y por otro lado, pues todos los participantes pues, ponen las reglas que pueden o no operar. ¿Y qué pasa si el fideicomiso, no sé si es la palabra correcta, porque creo que hay fideicomisario y fideicomitente, tú me dirás quién es, pero qué pasa si la empresa que está a cargo del fideicomiso tiene complicaciones, quiebra? ¿Qué pasa en ese caso? Pues es un poco lo que vemos ahora y fue el gran riesgo que vemos con la intervención de los bancos, pues muchos fideicomisos vivían en esas instituciones. Pero creo que otra vez ahí se ve la fortaleza del vehículo, porque aunque el fideicomiso como tal vivía dentro de estas grandes instituciones, pues al final es un patrimonio independiente. Entonces, no necesariamente es un activo del banco, no necesariamente si el banco quiebra, estas instituciones van a desaparecer. Y al final fue un poco la primera respuesta que vimos del gobierno, tratar de darle certeza a que todo ese negocio fiduciario pues va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, un poco nos da certeza sobre a quien se le preste el dinero y al mismo tiempo, pues quien lo administra, pues también no es como que pueda hacerse de los bienes y tomar el control de ellos. ¿Qué lo evita? ¿Qué evita que el que lo administra pueda hacerse una transferencia a sus propias cuentas? Pues al final la misma ley y la regulación. Al final pues están limitados a lo que pueden hacer, ¿no? Y por eso es tan importante qué es lo que se define y las reglas que quedan claras en este primer contrato. Porque claro, si en el contrato pones en un caso de que no te paguen 2 meses, todo es tuyo, pues eventualmente lo pueden hacer. Está regulado en el contrato, pero entonces ahí es donde quedan todos estos matices de plazos, de planes de contingencia, de qué puedes hacer y no hacer. Y ahí el rol de ustedes es tanto la estructuración desde el principio, la emisión y también la administración de la figura. Nuestro rol principal es la administración. Al final nuestro día a día es ver todas las estructuras, ver todos los activos que hay ahí y cómo se comportan activos, aforos, cobranzas, pues todo el movimiento del dinero y de los colaterales que están ahí puestos. Sí. Podemos apoyar en todas las demás partes, pero nuestro rol principal es una administración de los mismos. Ya. Y ahora regresándome un poquito a lo que comentabas, con estos bancos que entiendo que administraban gran cantidad de los fideicomisos en México, ¿no? ¿Qué pasa con esos fideicomisos ahora? ¿Se están redistribuyendo? ¿Están buscando nuevas empresas que se hagan cargo de administrarlos? ¿Qué está pasando a partir de esta problemática que están enfrentando? Pues podríamos decir que hoy lo que está pasando es, están empezando a buscar nuevas empresas que los administren.
porque también no todo mundo puede administrar fideicomisos, ¿no? O sea, ciertos tipos de fideicomisos son una institución bancaria, pero por lo general tienes que ser o casa de bolsa o una afianzadora. Tienes que tener una figura jurídica independiente, algún tipo de SOFOM. No necesariamente una SA se puede poner y decir yo ahora denme todos sus recursos y los administro, ¿no? Entonces, pues por ese lado hay esa parte de la certeza y la supervisión. Pero hoy te diría, hemos visto que muchos de los clientes están buscando opciones, están buscando alternativas, pero no necesariamente todos ya son operados por alguien más, ¿no? Es parte al final de la misma estructura, pues al ser una estructura con tantos componentes legales y con tantos componentes entre partes, pues tampoco es tan fácil la migración y mañana decir esta cantidad enorme, estos 3 billones de activos que manejaba uno de los bancos, pues mañana los vamos a pasar a otro lado, ¿no? Claro, tiene mucho sentido. En toda esta complicación de la administración que platicaba Sebas, ¿cómo ha cambiado la administración de fideicomisos de 10 años para acá con la tecnología? ¿Hay nuevas herramientas? ¿Cuánta gente se necesita para administrar fideicomisos en una empresa como Gilco? Creo que lo que nos ha ayudado la tecnología es hacer todo mucho más rápido, por un lado, que acaba funcionando para todas las partes, pero también mucho más certero. ¿Cuál era parte de la operación de muchos de estos vehículos hace 10 años? Pues acababan siendo manuales en una parte y acababan trabajando por muestras en muchas partes, porque no había la capacidad instalada para hacer revisiones de estructuras con varios millones de créditos, con operaciones diarias, con flujos diarios. Y entonces ahora la tecnología lo que nos permite es automatizar muchos procesos que dan, por un lado, certeza y por otro lado, rapidez, ¿no? Eso no quiere decir, y ahorita que preguntabas de la gente, que se haya perdido al final el factor humano, ¿no? Creo que gran parte del trabajo pues sigue siendo entre personas. Yo al final administro bienes de una empresa, pero atiendo personas. Y al final el fondeador pues también está prestando dinero, pero todo el trato acaba siendo entre personas. Entonces creo que gran parte de lo que hoy el equipo puede hacer al no tener que pasar tanto tiempo haciendo procesos manuales es, por un lado, ser mucho más estratégicos y construir muchas mejores relaciones entre todos los participantes. ¿Quiénes son los participantes? Porque ahí entiendo que hay muchos roles, ¿no? Por su naturaleza por la naturaleza de la estructura, me imagino que si en un modelo tradicional financiero es como, si tenemos una institución financiera, su cliente y el fondeador al otro lado, ¿no? Pero cuando se emite o cuando se crea un fideicomiso, se crean más roles o como más roles involucrados en la estructura. Al final creo que los 2 roles extra, este modelo inicial que decías, pues por un lado es el fiduciario, pues esta institución donde se van a guardar los bienes, sí. Y por otro lado es el rol que nosotros jugamos como administradores que dan pues un poco de certeza a toda la estructura, ¿no? Entonces hay esos 2 roles adicionales, pues que al final es la certeza y un poco pues lo que quieren los fondeadores, pero al final pues creo que ahorita que decías quién son los jugadores, pues si lo pudiéramos resumir, es prácticamente todo el mercado financiero, ¿no? Sí. De nuestro lado, pues al final, del lado de fondeadores, pues con la flexibilidad que ofrece este vehículo, pues claro, trabajamos con la banca local y con todos los fondos locales, pero también trabajas con la banca extranjera y con muchos fondos extranjeros que no necesariamente tienen que tener una operación en México. Pueden poner los recursos en estos vehículos y desde ahí hacer toda la operación. Sí. Entonces eso también simplifica pues, que puedan entrar y salir muchos más recursos. En tu experiencia, ¿qué tanto le piden a una entidad financiera? Pensemos en SOFOMES, que de pronto es de lo que más tenemos conversaciones aquí, o fintechs o emprendimientos. En tu experiencia, ¿qué tanto les es un requisito armar fideicomisos para recibir fondeo? ¿O de qué depende esto? Yo creo que depende un poco la pregunta que hacía Sebas hace rato, ¿no? O sea, un poco depende de qué tamaño tienes. Justo como es una estructura que tiene estos jugadores adicionales que implicará un costo, pues no es recomendable para todos, ¿no? O no de inicio. Al final creo que es un muy buen vehículo porque al final te abre la carta de gente que te puede fondear. Pero que diría yo que requieren las SOFOMES, pues requieren un poco dar esa certeza pues para poder entrar en este tipo de operaciones. Tener una buena estructura contable, un buen gobierno corporativo. Al final, pues creo que lo más importante y lo que buscan todos es tener esta trazabilidad de lo que están haciendo, ¿no? Que un poco
se pueda seguir de dónde viene el dinero, cómo lo estás colocando, cómo lo usas, cuál es tu plan. Porque al hablar de estos vehículos, ¿cuál es la parte principal de estos vehículos? Pues que tú pones la cartera y lo que has originado dentro del fideicomiso. Entonces, al final, aunque recibes dinero, si no tienes algo que colocar, no es una estructura donde nada más pides dinero para originar. Es una estructura donde el colateral es lo que ya originaste. Entonces, tu track record es lo que te va a permitir que alguien pues, te quiera prestar sobre lo que ya originaste, ¿no? Entonces, ahí es un poco la diferencia. O sea, es un gran vehículo porque al final te abre las puertas a muchos más lugares, pero es un vehículo que toma tiempo construirlo. Y por ese tiempo, esos recursos que se requiere, ¿hay algún sweet spot mínimo, algún tamaño de cartera donde empieza a tener sentido pensar en ese tipo de estructura? ¿Algún tipo de activo quizás? En cuanto a activos, no. En cuanto a activos, al final, cualquier cosa que tú origines puede vivir en un fideicomiso. Es otra vez la flexibilidad. Pueden ser arrendamientos, créditos personales, créditos de nómina, cualquier tipo de colateral que tengas, se puede meter ahí. Sí. Un poco el tamaño y el sweet spot, te diría, conforme avance el tiempo vemos que van bajando de tamaño porque otra vez la tecnología ha hecho que todos los jugadores sean un poco más baratos en cuanto a sus procesos y eso permite también hacernos más baratos hacia afuera. Claro. Yo te diría en los sweet spots menos de 50, 100 millones de pesos de cartera que puedas poner como un colateral, pues lo va a hacer un poco cara toda la estructura, ¿no? Sí. Y obviamente de ahí hacia arriba, pues hemos visto emisiones bursátiles enormes, ¿no? O sea, puedes estar a cualquier nivel ya de la escala. Y en términos de los activos, tiene que tener un cierto plazo. Me imagino que si son créditos muy rápidos, que no tiene sentido crear ese tipo de estructura. Pero ahí mencionaste crédito nómina. Al final es que es eso, ¿no? O sea, creo que más que la velocidad del activo, es un poco la parte que cada tesorería tiene que revisar. Obviamente, pues cómo haces tú el match entre tu recuperación y obviamente tus plazos de pago de deuda, pero ese será un tema de las tesorerías. Pero te diría aquí el componente importante es el aforo que te solicitan. Si a ti te piden que por cada peso que te van a prestar pongas 1.3 pesos de colateral, pues lo que tú tienes que estar seguro en una estructura como créditos de nómina es que vas a seguir generando a la velocidad que siempre te permita tener pues este aforo dentro de tu fideicomiso. Sí. No necesariamente es un tema del plazo, pues al final pues puedes meter más créditos y siempre mantener el aforo, ¿no? Un poco el tema es que mantengas la velocidad de colocación o la calidad de los activos y entonces pues que siempre puedas jugar con estas reglas entre lo que tienes y el aforo que te están solicitando. Claro, para encontrar esa estabilidad que no necesariamente es la vida del activo en sí. Correcto, o sea, porque al final pues puedes hacer otra vez mientras funcione y entre tasas y plazos te dé, pues al final sí hemos visto estructuras que dan fondeo a 1 o 2 años sobre créditos de nómina que se están moviendo de 16 a 30 semanas. Entonces, al final, pues no hay ningún tema. Mientras tú durante la vida de ese crédito, pues le estés dando la vuelta a tu colocación, ¿no? Claro, claro. Oye, Salvador, ¿y la experiencia en cuanto a reporte de las entidades financieras? ¿Qué tan fácil para una entidad financiera llega a ser reportar al fideicomiso la información de cartera, saldos, pagos? Es algo que comentamos muchas veces en el programa, ¿no? ¿Cuánto trabajo de pronto conlleva para una entidad financiera tener reportería al día? Mucha de la información todavía se está llevando en Excel y demás. ¿Qué tanto te ha tocado en la experiencia batallar con este tipo de reportes y lograr estructurar reportes activos constantes con calidad? Creo que sí es un tema, pero es un tema que vemos pues conforme, o sobre todo cuando los clientes hacen su primera estructura. Entonces, siempre hay una curva y un proceso de aprendizaje de, pues ahora tener un fondeo estructurado e institucional, con lo que eso implica, ¿no? O sea, ya no solo estás haciendo una transacción entre privadas que puedes revisar tú mismo jurídico, ¿no? Ya hay despachos de abogados, hay contratos con mucho más restricciones y cláusulas y al mismo tiempo pues están estas instituciones como los fiduciarios o como nosotros. Entonces te diría, es un proceso y es una curva, pero viene un poco de la mano con la pregunta anterior. O sea, ¿quién está listo? Pues al final, ¿cómo consigues esa certeza en los fondeadores? Pues también tú trabajando en toda esa información. Entonces, claro, sí hay un tema, pero al final te diría que es algo que se va resolviendo en el tiempo y vamos viendo mejorías conforme van avanzando estas estructuras.
Siendo nuestro tema principal, la tecnología para las instituciones financieras, así en términos generales, ¿no? ¿Hay alguna, y mencionaste ahí que la tecnología ha ayudado a crear muchas eficiencias para ustedes? ¿Hay alguna dependencia, hay algún proveedor de tecnología que es clave en su operación ahora en comparación de hace 10 años, por ejemplo? Te diría que sí tenemos varios proveedores clave. Hoy un poco la estrategia que veníamos siguiendo es no necesariamente hacer un desarrollo in-house, porque es un tema que nos iba a costar mucho dinero y a la velocidad que va no te da tiempo de estar enterado de todos los avances. Entonces, lo que hemos hecho es, de entrada, diversificar pues, nuestro pool de proveedores, ¿no? Entonces, tenemos una parte enfocada a revisiones de documentos, tenemos una parte enfocada ya a los cálculos, todo lo que comentas, cómo hacer los cálculos, la reportería, y tenemos otra parte que nos ayuda pues, con todos nuestros flujos internos, mantenimiento de estructuras, revisiones legales. Entonces, al final, un poco lo que hemos hecho de inicio es diversificarnos entre diferentes proveedores, porque al final la ventaja de no desarrollarlo es que pues, tienes la opción de buscar siempre quién está más avanzado en el mercado, pero al mismo tiempo, pues en la diversificación, pues lo que tratamos de hacer es siempre pues tener opciones, ¿no? Creo que ahorita usabas la palabra, o sea, al final dependencias, ¿no? O sea, siempre uno trata de estar en este balance entre tener una dependencia total, pero tener la mejor tecnología. Sí. Entonces siempre estamos en ese balance y creo que al final hemos hecho un buen trabajo que nos permite ser muy ágiles, muy rápidos y al final pues que los clientes pues vean también el valor al decirles en dónde pueden mejorar, qué cosas podemos ir haciendo todos mejores, porque al final yo soy el visor. Yo doy un poco certeza a todo lo que está dentro, pero la información no es mía y el dinero no lo voy a usar yo. Entonces, conforme todos los demás participantes mejoren, pues también estos vehículos pues, pueden ser más eficientes. Claro. Mencionaste ahí la revisión de documentos, que me imagino que se puede tratar en mares de documentos, ¿no? para una transacción. Y algo que se habla mucho en el mundo de tecnología ahora es cómo eficientar eso, ¿no? Que es algo que siempre ha tenido mucha dependencia humana, pero con la inteligencia artificial está cambiando mucho. ¿Están empezando a notar cambios en ese componente? Y yo creo que es un cambio, o sea, es donde estamos viendo los avances más rápidos. Te diría en la otra parte al final, pues estamos hablando de procesamientos de cálculos financieros. Entonces, en algún nivel u otro, claro, la tecnología ha venido mejorando, pero podríamos decir los lenguajes de programación se mantienen en algún nivel, ¿no? Entonces, el procesamiento de data financiera pues ya venía con mucho más avance. Sí. Pero toda esta revisión hacia, y lo podemos llamar inteligencia artificial o simplemente modelos de LLM o como lo queramos llamar, pero al final sí estamos viendo que cada vez hay una mucho mayor capacidad de revisión de documentos, sobre todo en México, toda la revisión de documentos hechos a mano. Creo que ese es un tema importante que vemos con varios proveedores extranjeros. No todo el mundo sabe lo que implica revisar un documento hecho a mano, ¿no? Entonces, claro, ahí sí hay un tema, no diría es un problema, pero al final pues ha sido donde ha sido más lento el avance en cuanto a la revisión, pero al mismo tiempo hoy, aunque mantenemos una parte siempre de factor humano, pues al final sí estas revisiones nos permiten pasar de muestras a revisiones totales de documentación. Sí. Es algo que donde vemos una gran oportunidad en el mercado en general, ¿no? Y no solo para fideicomisos, sino para todo el sector. Hay una gran ineficiencia justo relacionado con los documentos que muchas veces son muy complejos en su naturaleza. Claro, porque al final, un poco lo que decías, puedo hacer una revisión virtual de grandes cantidades de documentos, eso se puede hacer, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, ¿dónde queda el elemento humano? Pues en que alguien tiene que ver en algún momento, y no necesariamente es diario ni todos, pero que esa documentación exista y sea real, porque ahí caímos en esta otra parte. Jurídicamente, no todo lo digital es aceptado, jurídicamente no puedes perseguir garantías en una computadora, entonces al final sí, por temas que la tecnología ya podría resolver hoy, no se operan hacia el 100%, ¿no? Exacto. Claro. Sí, creo que la inteligencia artificial lo que hemos visto es más aplicaciones para lectura de actas constitutivas, volumen de información digitalizada, poder extraer información con modelos y poder reducir tiempos de revisión, ¿no? Y mientras lo decías estaba pensando que tú me vas a poder corregir, pero hace algunos años cambió ya algo la ley de prevención de lavado de dinero,
y entonces los fideicomisos tuvieron que empezar a explorar un poco más propietarios reales, o no sé desde cuándo venía, pero tuvieron obligaciones adicionales de explorar quiénes estaban detrás de las empresas, y esto se vuelve una revisión de documentación exhaustiva, ¿no? A mí me dicen que la empresa X va a entrar al fideicomiso, ¿quién está detrás de la empresa X? La empresa Y, ¿quién está detrás de la empresa Y? Y llegar hasta Luis Fernando, que está como el propietario real, beneficiario real o controlador, ¿no? Eso ahora también se asume que va a volver a cambiar o se van a volver a aumentar las regulaciones, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia ahí y la experiencia en general de Gilco? ¿Qué esperan al respecto? Sí, es que creo que eso viene de fondo de dónde viven los fideicomisos que decíamos. El fideicomiso, al vivir en un banco, al vivir en una institución financiera, pues tiene que cumplir con las reglas de esa institución. Entonces de ahí viene el famoso Know Your Client y que tengas que llegar a todos los beneficiarios. Porque sí, al final, en el inicio, pues era un vehículo prácticamente entre privados, nada más para poner cosas. Entonces, claro, permitía muchas cosas. Por más que en la ley diga el fideicomiso solo se puede usar para temas legales y legítimos, pues claro, daba pie a muchas interpretaciones y a hacer muchas cosas. Hoy te diría, pues esa regulación ha cambiado, pero también porque pues, han cambiado las instituciones financieras. Y sí, es muy probable que con todos estos cambios en el ecosistema bancario en México, pues vayan a tratar de hacer más reglas y de tratar de hacer un seguimiento mayor todavía de lo que está ahí, ¿no? Pero fíjate, diría, creo que eso, pues otra vez, lo que buscamos nosotros y más como administradores es dar certeza. Lo que buscamos es que la gente y los fondeadores se sientan cómodos de invertir el dinero en México, se sientan cómodos porque al final vean que con todos los temas que hay, todos los problemas que hay, pues es un vehículo que funciona cuando las cosas van bien, pero que también funciona cuando las cosas van mal, que al final es donde todo el mundo tiene dudas de la operación en este país. Vale. ¿Qué tanto, en tu experiencia, cómo has visto el cambio del apetito de fondeo a entidades financieras en los últimos años? Yo creo que lo que hemos visto es cada vez más jugadores extranjeros tienen interés en invertir en México por un tema de tasas y riesgo, ¿no? Al final sigue siendo un mercado muy atractivo que mantiene el grado de inversión y entonces que permite pues, que muchos jugadores institucionales extranjeros pues, puedan meter su dinero en México. Entonces eso por un lado pues, ayuda, ¿no? Y el otro tema es quién puede recibir ese dinero. Ahí es donde es el gran faltante de México. No hay tantos proyectos donde la gente pueda llegar a invertir. Entonces creo que ahí todas estas instituciones financieras no bancarias pues han venido a llenar ese nicho de mercado y a decir, oye, yo sí conozco a la gente, yo sí estoy prestando, yo sí estoy haciendo bien las cosas. Y entonces es por eso que se ha vuelto un sector tan dinámico, ¿no? Que al final, pues por temas de país, por temas de gobierno, pues no necesariamente estamos haciendo los grandes proyectos de infraestructura que pudiéramos. Entonces, pues al final, ¿dónde pones ese dinero que sí te dé un buen retorno, pero al final que tenga suficientes patas para poder accionar en algún caso? Sí. ¿Cuál es entre los inversionistas extranjeros, cuál es el principal, no sé si tienen un sentido ahí de cuál es el principal preocupación cuando invierten en México? Yo creo que la principal preocupación, sobre todo en instituciones grandes que no van a venir a operar en México, es un tema de la certeza jurídica en todos los procesos. Sí. Que exista a quien le presto, que a quien le presto haga bien las cosas y que otra vez, en un caso crítico, que yo pueda ir y recuperar mi dinero de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es que los fideicomisos otra vez han tomado tanta fuerza. Por un lado, al estar fuera de concurso, al ser una entidad que no administra la empresa, pues permite que esos flujos no se tengan que repartir entre todos los acreedores, sino solo entre quien originó esos créditos. Y al final, al mismo tiempo, pues es un vehículo jurídico independiente que sí te permite pues, poderlo accionar en diferentes cortes, ¿no? Y creo que es un poco lo que hoy quiere hacer también la Asociación de Bancos, ¿no? Quiere darle mucho más certeza jurídica, crear tribunales especializados, al final todavía decir, este vehículo que hoy opera bien, además va a operar más rápido, además vas a poder accionar garantías con mayor velocidad, porque ese es el otro gran tema, ¿no? O sea, si yo te presto para construir casas, pues ¿cuánto me voy a tardar en recuperar el activo? Y de ahí, ¿cuánto me voy a tardar en venderlo? ¿Cuánto se tarda hoy?
Hoy se tarda 18 meses, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, conforme más certeza jurídica puedas ir dándole a todos esos procesos, por un lado van a bajar las tasas que te están pidiendo los inversionistas, porque todo el mundo te está poniendo ese riesgo en la tasa, Por supuesto. pero al mismo tiempo, pues va a haber más jugadores que van a decir, creo que esto funciona. No necesariamente voy a entrar en todos los riesgos de México, no necesariamente voy a hacer otras cosas que también necesita el país, pero por lo menos sé que en este vehículo y en este tipo de activos funciona y lo puedo hacer. 18 meses sería para un activo inmobiliario. Para una hipoteca, ¿no? Sí. La recuperación de hipotecas. Y nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero yo quiero hacerte una pregunta final. Antes de eso, Sebas, no sé. No, yo quiero hacer la misma pregunta final. Bueno, entonces voy a dejarle a Sebas hacer una pregunta final. Y yo nada más, antes de ello, dime, ¿cuál es la recomendación para una entidad financiera que está en este momento levantando capital? ¿Cuál sería tu recomendación desde la perspectiva, experiencia de fideicomisos? ¿Cómo tiene que empezar a levantar capital? Yo lo que les diría es, traten de construir como si ya estuvieran listos para recibir este tipo de fondeo mucho más institucional, ¿no? Tengan buenos sistemas contables, buenos sistemas de originación de cartera, buenos sistemas de revisión de garantías, de ejecución de colaterales. Al final un poco todo lo que les van a ir pidiendo, ¿no? O sea, que nos piden pues buenas reglas contables, o sea, la mayoría de estos vehículos pueden correr en IFRS, aunque no manejes dólares, o sea, un poco darle toda esa estructura, todo ese gobierno corporativo a la empresa, que al final pues dé certeza a quién va a poner el dinero, ¿no? Y no tratar de ir cambiando la empresa conforme vas creciendo, que claro, cada vez es más complicado si siempre operaste de una manera, si eres un fondeo familiar, si siempre has logrado conseguir dinero y no necesariamente tienes las mejores prácticas, pues después cuando quieres institucionalizarte, pues es mucho más difícil hacerlo ya con una operación en marcha. Entonces, sin necesariamente elevar tus costos, porque hay muchas alternativas y cada vez hay más, pues ir teniendo todas esas estructuras. Si volviéramos a hacer esta plática dentro de 10 años, espero que sea mucho más antes, pero digamos que dentro de 10 años, si retomamos el tema, ¿cómo va a cambiar la conversación? Creo que lo que va a cambiar es esta velocidad de la tecnología. Van a ser pues, procesos que podríamos decir prácticamente automáticos y conectados. Prácticamente todos se van a conectar a los sistemas o de originación de carteras o directamente a los sistemas donde se mueve el dinero, o sea, a los SPACs, a los STPs, a donde sea que esté el dinero en movimiento, y le va a permitir pues prácticamente una certeza y una revisión absoluta sobre todo lo que hay atrás. ¿Qué parte es la que no sé si se va a mover, que me encantaría que se moviera en nuestra plática en 10 o en 5 años? Pues qué tanto se va a mover toda la parte del mundo real. El sistema judicial se moverá y se volverá más eficiente. Todos los temas al final que hoy no necesariamente dependen de la tecnología. La tecnología está lista. Hoy podríamos hacer activos tokenizados, darle un seguimiento end-to-end, ver quién es el dueño, tener todas las revisiones jurídicas, pero si de todas maneras sigues operando en un entorno judicial local, si de todas maneras tienes que registrarte en el RUC, si de todas maneras tienes que usar un notario, todas estas figuras que no necesariamente van a la velocidad que va la tecnología. Entonces ahí creo que es una pregunta de mi lado hacia ustedes que hablan con mucho más jugadores. ¿La tecnología llegará a todo ese mundo real? Probablemente no. Dentro de los próximos 5 años probablemente no. Pero posiblemente en los próximos 10 sí vamos a ver cambios sustanciales, ¿no? con toda la tecnología que se está presentando. Pues muchas gracias, Salvador Villalpando de Gilco Global. Sebas, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias. Hasta luego. Gracias.